En los pasillos del poder y el periodismo, se escucha el sonido de una pluma afilándose, no para escribir poesía, sino para declarar la guerra. Tom Bower, el biógrafo más temido por la élite británica, está preparando una nueva edición de su libro, y las promesas no son menores. Se dispone a revelar secretos monumentales ocultos en lo más profundo de la vida del príncipe Harry, y sobre todo de su esposa. No se trata simplemente de chismes de palacio, se trata de la demolición de una narrativa cuidadosamente construida. Todo comenzó con un susurro, mucho antes de que llegara la fecha oficial del cumpleaños de Meghan Markle. La duquesa, buscando proyectar esa imagen de eterna juventud y glamour desenfadado tan típica de Hollywood, publicó una serie de fotografías brillantes para celebrar su día. La intención era clara: capturar ese brillo etéreo y perfecto. Sin embargo, el efecto fue desastroso. En lugar de recibir aplausos y admiración ciega, el público hizo algo que ninguna celebridad desea. Empezaron a mirar con demasiada atención. En las redes sociales, la conversación cambió drásticamente. Los elogios se transformaron en preguntas, y las preguntas rápidamente se convirtieron en una especulación feroz. La gente no solo miraba las fotos, las ampliaba, las analizaba píxel por píxel, comparando el presente con el pasado. La crítica inicial fue superficial. Algunos se quejaban de que las fotos ocultaban más de lo que mostraban, ocultando los rostros de sus hijos como si fueran secretos de Estado. Pero pronto, la discusión se volvió mucho más seria. La gente insistía en que algo no cuadraba con la edad de Meghan. A través de las plataformas digitales, los usuarios se convirtieron en detectives aficionados. Señalaban que su apariencia física no coincidía con el número que ella afirmaba tener. Pero no eran solo opiniones sobre arrugas o piel. Los escépticos sacaron a la luz viejos registros de actuación, entrevistas olvidadas y documentos escolares resurgidos del polvo. Según estas voces, las líneas de tiempo oficiales y los registros del pasado estaban en conflicto directo. Lo que comenzó como un rumor malicioso en Internet estaba a punto de convertirse en una noticia de primera plana. Mientras la mayoría de estos comentarios podían descartarse como ruido de fondo, un nombre cambió el juego por completo: Tom Bower. Los periodistas comenzaron a informar que este veterano investigador, conocido por sus inmersiones profundas y despiadadas en las controversias reales, había estado recolectando información en silencio durante meses. Fuentes cercanas al escritor aseguraron que Bower no estaba trabajando con rumores, sino con pruebas. Se dice que ha comentado a sus colegas el hallazgo de un documento explosivo, un certificado de nacimiento que contradice la edad que Meghan celebra públicamente. Para Bower, esto no es un simple error administrativo. Es un hallazgo que cambia toda la cronología de su vida y plantea preguntas muy serias sobre la autenticidad y la gestión de su imagen pública. La ironía de la situación no escapa a nadie. Mientras el mundo entero se encerraba en sus casas, luchando contra la incertidumbre, los Sussex se refugiaban en su enorme mansión de Los Ángeles, rodeados de seguridad privada y vastos terrenos, viviendo en una burbuja de privilegio. Pero ni los muros más altos pueden protegerte cuando la verdad decide llamar a la puerta. Se dice que Bower, tras descubrir estas inconsistencias, decidió que la información era demasiado significativa para ignorarla. De repente, dondequiera que Meghan miraba, el ciclo informativo repetía la misma frase condenatoria. Tom Bower afirma tener pruebas de que Meghan Markle ha estado mintiendo sobre su edad. El momento no podía ser peor para la duquesa. Expertos y comentaristas llenaron las ondas de radio y televisión. Algunos espectadores insistían en que las fotos recientes contaban una historia de envejecimiento que los números oficiales negaban. Otros, más comprensivos, argumentaban que el estrés de los últimos años podría explicar su apariencia. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue la reputación de Bower. Los reporteros que han seguido su carrera enfatizaron una verdad incómoda para los Sussex. Tom Bower no es propenso a la hipérbole. Cuando él habla,
La prensa real escucha con atención. Un comentarista en un programa matutino lo describió con precisión quirúrgica. Bauer estudia a la realeza de la misma manera que los contadores forenses estudian el fraude financiero, línea por línea, fecha por fecha y sin misericordia. Otros lo calificaron de obsesivo y meticuloso, un hombre que no cede, especialmente cuando cree que una figura pública está manipulando su propia historia. Aquellos que conocen el ritmo de la realeza dicen que Bauer sospechaba desde hace mucho tiempo que Meghan ocultaba partes de su pasado, pero esta discrepancia de edad es la acusación más explosiva hasta la fecha. Según los informes, los documentos escolares, las primeras listas de trabajos y los antecedentes apuntan a una fecha de nacimiento anterior. Bauer ha sido claro en privado. El certificado que él vio tiene detalles inesperados que no encajan con la narrativa que nos han vendido. Por supuesto, nada de esto ha sido verificado independientemente todavía, y el equipo de Meghan se ha negado a responder. Pero su silencio, lejos de calmar la especulación, solo ha servido para echar gasolina al fuego. Una fuente cercana a Bauer dijo a los reporteros que el escritor no solo confía en sus hallazgos, sino que se prepara para mostrarlos al mundo. La creencia de fondo es devastadora en su simplicidad. El público ha comprado una versión de Meghan que no es exacta. Y si existe una mentira tan básica como la edad, surge la pregunta más grande y oscura que ahora flota sobre Montecito. ¿Qué más se nos ha ocultado? Mientras tanto, en Internet, la gente sigue comparando las viejas entrevistas de Suits, donde se veía notablemente más joven, con la realidad actual, preguntándose dónde termina la mujer y dónde empieza el personaje. La discusión sobre las fotografías de cumpleaños fue solo la punta del iceberg. Mientras el público debatía sobre arrugas y filtros, un ejército de comentaristas y detectives de Internet comenzó a excavar mucho más profundo. Argumentaban con vehemencia que la línea temporal del envejecimiento de Meghan simplemente no coincidía con la edad que ella afirmaba tener. Pero no se quedaron en la opinión. Fueron a los datos. Otros desenterraron viejas convocatorias de casting y directorios de actores de principios de la década de 2000. Al comparar esos documentos amarillentos con la actualidad, afirmaron haber encontrado la prueba definitiva. La edad que Meghan listaba en aquel entonces para conseguir papeles contradecía directamente la edad que defiende ahora. Algunos fanáticos leales intentaron levantar un escudo protector, argumentando que en la despiadada industria de Hollywood, los agentes a menudo ajustan las edades de sus clientes para abrirles puertas. Es una mentira blanca, decían, un pecado común en la tierra de los sueños. Sin embargo, los partidarios de Tom Bauer contraatacaron con una verdad dura y fría. El problema aquí no es la manipulación habitual de Hollywood. No se trata de una actriz luchando por un papel. Se trata de una duquesa que ha construido toda su marca sobre la base de la transparencia y la verdad, mientras presuntamente oculta algo tan fundamental. Los analistas reales, citados en voz baja en los pasillos de Londres, advirtieron que el informe de Bauer, de ser cierto, desencadenaría una crisis de credibilidad masiva. Esto no se trata de vanidad femenina, explicaron. Se trata de confianza pública. El argumento era devastador. Si Meghan ha tergiversado un dato tan básico como su fecha de nacimiento, se arroja una sombra de duda sobre cada línea de tiempo que ha presentado jamás, desde su historia personal de superación hasta sus disputas con la familia real. Si mientes en lo pequeño, ¿quién creerá en lo grande? Mientras el debate público ardía, detrás de escena se desarrollaba un drama diferente. Los periodistas veteranos informaban que Meghan parecía visiblemente conmocionada. Según un corresponsal bien conectado, los teléfonos en Montecito no dejaban de sonar. Miembros de su círculo íntimo estaban cobrando favores con publicaciones amigas, intentando desesperadamente redirigir los titulares y cambiar la narrativa. Pero la historia tenía vida propia, tenía impulso, no se desvanecía, crecía como una bola de nieve. Fuentes internas,
aquellas que susurran lo que no se puede decir en voz alta, afirmaban que Meghan se sentía emboscada. Nunca esperó que su edad se convirtiera en objeto de una investigación forense. Se dice que describió el escrutinio como cruel, sexista y arraigado en una vendetta personal. Pero los periodistas que cubren a Tom Bauer enfatizaron algo crucial. Sus motivos nunca han sido emocionales. Bauer no se mueve por odio, se mueve por hechos, registros y una dedicación de décadas a diseccionar a figuras públicas poderosas, incluida la propia familia real. Quienes lo conocen bien afirman que Bauer siempre creyó que la historia de Meghan estaba demasiado pulida, que las fechas nunca terminaban de encajar y que la imagen que presentaba al mundo era un producto manufacturado cuidadosamente. Y ahora, supuestamente, tenía los papeles para demostrarlo. La prensa comenzó a encuadrar esto no como un chisme, sino como el comienzo de una tormenta perfecta, una que podría remodelar para siempre la comprensión pública de quién es realmente Meghan Markle. Y a medida que los susurros se convertían en conversaciones y las conversaciones en titulares de primera plana, una cosa quedaba clara: esto no iba a desaparecer. No hasta que Bauer revelara exactamente lo que tenía en sus manos. Las ondas de choque no se detuvieron tras la primera revelación de Tom Bauer. De hecho, ese momento fue solo la primera grieta en la presa. Lo que siguió fue una inundación, una avalancha de especulaciones y comentarios que aparentemente se habían estado gestando durante años. Y en el centro de todo, una pregunta que se negaba a morir. ¿Cuántos años tiene realmente Meghan? La idea parecía absurda al principio. Una mujer moderna en el ojo público, una exactriz, una duquesa. Seguramente su edad era un asunto resuelto, documentado y claro. Pero esta terrible experiencia nos lleva a un mundo donde nada es tan ordenado como parece. Cuando Tom Bauer sostuvo ese archivo desgastado durante su entrevista, medio mundo se inclinó hacia adelante frente a sus pantallas. No porque le creyeran de inmediato, sino porque querían saber por qué un hombre tan preciso, tan notoriamente meticuloso, se arriesgaría a mencionar algo así. Tom no era un columnista de chismes baratos. Era el biógrafo Bulldog, el hombre que había forjado su reputación exponiendo los secretos ocultos tras los muros del palacio. Ya sea que la gente estuviera de acuerdo con él o lo despreciara, todos admitían lo mismo. Él no hablaba hasta que tenía algo sólido. Así que cuando abrió ese archivo, el estudio de televisión se quedó en un silencio sepulcral. Esto, dijo lentamente, golpeando con un dedo la hoja superior, es uno de varios documentos que entran en conflicto entre sí. No acusó directamente. No declaró una gran conspiración. Simplemente dejó la frase colgada en el aire, afilada y peligrosa, y el mundo mordió el anzuelo. En cuestión de minutos, las redes sociales entraron en erupción como un volcán activo. En un lado estaban los desmentidores. Tom está exagerando. Está sensacionalizando trámites burocráticos viejos. Los registros de nacimiento pueden archivarse mal. Sucede. En el otro lado estaban los teóricos, aquellos que afirmaban haber sospechado siempre que algo andaba mal. Ella evitaba celebrar ciertos cumpleaños públicamente, decían. Se ponía nerviosa cada vez que surgía el tema de su edad. Las historias de sus viejos compañeros de clase no coinciden. Los clips comenzaron a resurgir como fantasmas del pasado. Viejas entrevistas donde Meghan dudaba antes de responder preguntas sobre sus 20 años. Material promocional donde su edad cambiaba de un listado a otro. Biografías de actuación que parecían inconsistentes. Nada definitivo, nada concreto, pero en un mundo alimentado por la percepción, eso era todo lo que cualquiera necesitaba. Los comentaristas de los programas matutinos se convirtieron repentinamente en expertos en edad. Los youtubers subieron desgloses de 1 hora titulados «La verdad que no quieren que veas». La radio debatía si Meghan se había quitado 2 años, 5 años o ninguno. Se convirtió en la controversia más viral del año. Y entonces,
Tom hizo lo que siempre hace. Dobló la apuesta. Una semana después de la entrevista, publicó una declaración de seguimiento. Calmada, controlada e irritantemente vaga, pero con un mensaje letal. Simplemente estoy presentando lo que he encontrado. Tom Bauer dejó que el público digiriera la primera revelación, dejando claro que la interpretación quedaba en manos del pueblo. Él no acusaba directamente, pero tampoco retiraba sus palabras. Se mantenía firme en esa zona gris donde nace la duda. Y entonces, cuando la tensión parecía haber alcanzado su límite, llegó el segundo golpe. Fue en un programa de entrevistas dominical. Con la calma de quien sabe que tiene el control de la sala, Tom metió la mano en su maletín de cuero y sacó un nuevo documento. A diferencia del anterior, desgastado por el tiempo, este parecía más limpio, más reciente. «Encontré esto», dijo con voz monocorde. «Archivado en un distrito vecino. El mismo nombre, los mismos padres, pero un año diferente». El presentador ahogó un grito de sorpresa. Un murmullo recorrió la audiencia en el estudio como una ola eléctrica. En Internet, el clip de ese momento acumuló millones de visitas en cuestión de minutos. Los comentaristas gritaban virtualmente: «¿Por qué hay dos? ¿Es un error administrativo? ¿Es un documento reeditado? ¿O es algo completamente distinto?». Tom, fiel a su estilo, no dio la respuesta. Simplemente miró a la cámara con ojos fríos y sentenció: «La gente puede sacar sus propias conclusiones». Y así, sin más, salió del escenario, dejando un incendio tras de sí. Los analistas reales tuvieron un día de campo. Algunos insistieron en que no era más que el caos burocrático de Los Ángeles en la década de 1970, una época notoria por sus errores de papeleo. Otros argumentaron que esto encajaba perfectamente en el patrón de Meghan de controlar obsesivamente su propia narrativa. Y hubo quienes dijeron que la edad en Hollywood siempre ha sido flexible, una sugerencia de juventud más que una realidad biológica. Pero entonces surgió un ángulo más serio, uno que el público no había previsto y que cambió el tono de la conversación. Un académico especializado en historia real apareció en un panel de expertos y dejó caer una verdad pesada como una losa. La familia real siempre ha estado obsesionada con el linaje, la documentación y la precisión. Las diferencias de edad importan. La cronología importa. Si hubo discrepancias, aunque fueran inocentes, esto habría levantado serias preguntas a puerta cerrada en el palacio. De repente, la historia dejó de ser un chisme de celebridades para convertirse en un asunto de Estado. ¿Y si los descubrimientos de Tom no eran para el público, sino una confirmación de lo que el palacio ya sabía? ¿Acaso la familia real investigó silenciosamente el pasado de Meghan antes de la boda? ¿Descubrió Tom documentos que la reina ya había visto? El guión no confirma nada de esto, pero los susurros se hicieron más fuertes, porque los susurros son el oxígeno del escándalo. Mientras el público debatía ferozmente, Meghan permaneció en silencio. Ninguna declaración oficial, ninguna entrevista, ninguna publicación en redes sociales. Ese silencio se convirtió en combustible. Algunos decían que ella estaba por encima de todo eso, mostrando dignidad. Otros decían que estaba esperando el momento adecuado para contraatacar. Pero un informante anónimo, esa figura omnipresente en estos dramas, confesó a un programa popular: «Ella se siente casada. Esto no es solo un chisme. Esto es alguien desenterrando su infancia, cuestionando su identidad básica. Es invasivo. Es cruel». La simpatía del público aumentó, sí, pero también lo hizo la curiosidad, porque el silencio crea sombras, y las sombras siempre invitan a imaginar historias. Tom Bauer apareció una vez más, esta vez en un especial en horario de máxima audiencia. Sentado frente al anfitrión, con las luces bajas y una audiencia tensa, abrió su carpeta por última vez. Dentro había fotos, líneas de tiempo, notas de archivo. Nada explosivo por sí solo, nada ilegal, nada definitivo. Pero el poder no estaba en los documentos, estaba en la implicación. «Estas son las discrepancias», dijo.
Estos son los vacíos. Si alguien desea corregirlos, puede hacerlo. He invitado a Meghan a responder muchas veces. ¿Cree usted que ella está ocultando su edad real?, preguntó el anfitrión, yendo directo al grano. Tom hizo una pausa, calculando cada palabra, y luego respondió con la frase que definiría todo el escándalo. Creo que ella tiene una historia que no quiere que se cuente. Y yo tengo la intención de contarla. El mundo estalló, no por una prueba irrefutable ni por hechos concretos, sino porque una vez más, Tom Bower había logrado encuadrar la narrativa real no como historia, sino como misterio. Al final, mientras el escándalo alcanzaba su punto máximo, un columnista escribió la línea que resumía todo con una claridad dolorosa. Al final, no importa cuántos años tenga Meghan, lo que importa es que el mundo está obsesionado con la idea de que ella podría no ser lo que parece. Y esa obsesión dice mucho más sobre ella, y sobre nosotros, que cualquier certificado de nacimiento. Para Tom Bower, la misión no había terminado, apenas comenzaba. Para Meghan, su silencio solo profundizó el mito, y para el mundo, la pregunta permaneció flotando, resonando a través de los tabloides, los programas de entrevistas y las pantallas de los teléfonos. Una pregunta simple pero sin respuesta. ¿Quién es realmente Meghan Markle? ¿Realmente Meghan Markle? ¿Realmente Meghan Markle?